Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Me parece que esta es la última clase teórica que vamos Bueno, a- a grabar con Santi. Este, nada, acá estamos, hablando sobre el... no te sientas tan triste, Santi, que nos queda la última clase teórica. no, bueno, vamos a estar bien. Igual nos vamos a seguir Vamos viendo en vivo. Sí, vamos a seguir estando muy bien. Bueno, la última clase tiene, porque después tenemos una invitada, es el funcionalismo urbano en la Argentina, su vínculo con los congresos internacionales de arquitectura moderna. Y justamente por ahí uno de los textos que tienen para trabajar este tema tiene que ver, es de Anaí Valent, eh, con la que vamos a tener la última clase teórica presencial, ¿no? Y esta clase la vamos a armar con dos lecturas, que es una con la entrada dentro en el diccionario de arquitectura de Anaí Valent, y con el libro de, ¿cómo se llama?, de Liarnor, La Red Austral, un capitulito, la verdad que es súper interesante también, ¿no? Pero para meternos y empezar a construir ese vínculo, lo primero que vamos a ver es cómo se empieza a establecer este vínculo entre los CIAM en la Argentina, cuáles son los antecedentes. Y esta imagen seguramente ya la habrán visto en diferentes lugares, que es, ¿cómo se llama? Es esa imagen, ese dibujo de Le Corbusier sobre su impresión con la llegada a, ¿cómo se llama?, a Buenos Aires, ¿no? Y uno hasta antes de Puerto Madero lo podía reproducir y homologar con lo que es el barrio de Catalina, lo que es las Torres de Catalina, ¿no? Donde está el Sheraton para ubicarse ahí en Retiro. La visita de Le Corbusier a Buenos Aires fue de poca repercusión, me parece que, no sé si ya lo dijimos o no, eh, lo que más él va a criticar es la grilla colonial, la intención era instalar una ciudad de los negocios en digo que acá aparece en el centro de la ciudad, en ese dibujito que está más en color sepia, ¿no? Eh, y digo, eh, entonces, un poco la idea que planteaba o que plantean las relecturas sobre esa visita, ¿sí?, hecha por Dierno en el caso argentino, otro historiador urbano que es colombiano, que se llama Almandós, que también plantea, como retoma Dierno en ese sentido, decía que Le Corbusier en esta imagen que está representando acá, donde pone en el sur a Buenos Aires y en el norte está obvio Nueva York, ¿no? Eh, Se podía convertir en un plan privilegiado, ¿sí?, en un lugar, en un escenario privilegiado para poner, ¿sí?, en marcha las ideas que tenía Le Corbusier sobre el plan Voisin y disputar la primacía metropolitana de Nueva York, que en realidad en este sentido lo que generaría si uno aplicaría ese plan Voisin o algo, digo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, mostraría a Nueva York como un lugar caótico y vencido, ¿sí? Eh, y, y en ese sentido revitalizaría la ciudad de Buenos Aires. Pero la mirada sobre la ciudad de Buenos Aires es como recuperar la escala que proponía la ciudad tradicional, ¿no? En ese sentido. Una ciudad mucho más compacta, esa es la mirada que tiene. En su visita a Río de Janeiro también, que fue invitado también por un grupo intelectual político, ¿sí?, y hombres de negocios como Paulo Prado, ¿sí?, va a ofrecer dos conferencias a la que va a asistir otro urbanista francés que es Sagache, ¿sí? La propuesta de Le Corbusier, que ya vimos en el teórico anterior, fueron los famosos viaductos, que eran edificios, esos edificios de habitación, un poco respetando la topografía del terreno, digo, dando cuenta de ese paisaje excepcional y que tiene Río de Janeiro, aprovechando, digo, los diferentes, como esas posibilidades que nos da esa territorialidad con la laguna de Guanabara, con el Pau de Azúcar, como muy presentes y que te van posibilitando que estos viaductos
atraviesen toda la ciudad, ¿no? Acá lo que, citando al Mandós, decía, los bocetos capturaron y moldearon el imaginario carioca de la modernidad que ya había encontrado en el rascacielos un símbolo, ¿no? Entonces, digo, y acá estos son todos dibujos, ¿no? de Le Corbusier, y la impresión que dejó el viaje por Sudamérica Le Corbusier fue la presencia fuertemente del urbanismo francés, tanto en ciudades como Buenos Aires y como en Río, que es algo que había que sostener más allá de las diferencias, decía Le Corbusier, que tenía con los miembros de la Escuela del Urbanismo francés de tono más academicista, ¿no? Entonces ahí es como que, como esas bases, bueno, había que modernizarlo, pero digo, ya estaban las bases de ese vínculo entre Argentina o Brasil y Francia, ¿no? Pero hay otra línea de urbanistas que también van a venir y pisar suelo y van a ser convocados también argentinos hacia la década, en la Argentina y en Chile y en Bogotá, es decir, en Latinoamérica, que es la línea del Stadtbau racionalista de los alemanes Hegemann, que viene en 1931 a Buenos Aires, y Brunner, que tiene una imagen totalmente diferente, Hegemann, con respecto a Le Corbusier, ¿no? Y que fue invitado, y que, digo, que está pensando y que él apoya esa idea de la ciudad extensa que caracteriza y que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, que es algo que conocemos más. Y lo que van a proponer, ¿no? Invitado Hegemann por De la Paulera, que es el que hizo la 9 de julio, ¿sí? En 1931, es esta visión más general, al igual que De la Paulera, de escala más regional, ¿no? De pensar la ciudad de Buenos Aires en su relación con el Gran Buenos Aires, es decir, pensar lo que hoy en día denominamos como el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? En ese caso. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque pensaba que había que incluirlo en un solo organismo, cuestiones que se están discutiendo hoy, la administración, el planteo de sustituir el reglamento edilicio vigente, ¿no? Pensar todo el área como una, ¿no? Donde, y esto es lo que permitiría, digo, solucionar el tema de la brutal densificación y la falta de espacios verdes. Hay un análisis científico, ¿no? Y esta misma línea es la que va a traer Brunner, que es el otro, Karl Brunner, el otro, digo, podemos decir, urbanista de esta línea racionalista alemana, donde va a haber una combinación, ¿no? Donde se va a combinar con el componente artístico del Stadtbau, ¿no? La idea de arquitecturizar aparece acá, pero también la va a tener, y hay trabajos también muy interesantes sobre cómo se pensar Santiago de Chile y Bogotá. Entonces, en esta idea del racionalismo científico, lo tengo callado a Santi, ¿no? Del racionalismo científico podemos llegar a esta idea de, digo, con esta línea, a esta idea de la planificación urbana, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente lo que fue y significó para la historia del urbanismo científico, ¿sí? Y sobre todo funcionalista, ese modernismo funcionalista en la construcción de Brasilia, un proyecto que las dos figuras más emblemáticas son Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, ¿no? Entonces acá Brasilia, que va a encarar, es la ciudad latinoamericana que encarna la idea de monumentabilidad, pero con connotaciones locales. Es una ciudad que hay que entender en el contexto singular del desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil, ¿no? ¿Quiénes son Lúcio Costa y Oscar Niemeyer? Acá tenemos como otra imagen de lo que es, me parece que es conocida por ustedes, ahora vamos a retomarla, pero vamos a estos dos personajes, ¿no? Que son los que construyeron Brasilia en la década del 50, cuando gran parte de estas ideas están siendo fuertemente ya criticadas, cuestionadas, ¿no? Sí.
No, también es interesante pensar en eso, que Brasil, ¿no? Se construyó como, o se ideó en un lapso de 30 años, y en esos 30 años también Lucio Costa y Meyer, digamos, habían construido un montón de arquitectura pública, de la cual nos hablará Sí, Dani, pero sí, también, de algún modo, tenían como una alta capacidad de gestión, ¿no? Entonces, si bien se arranca con esas ideas de la Carta de Atenas, quizá con esa idea más del funcionalismo, ¿no? La monumentalidad ya es un tema de posguerra también, entonces me parece que ahí es interesante como ver como todo ese raconto, ¿no? De todo claro, este urbanismo funcionalista. claro, ¿no? Y en términos de la arquitectura también es como muy, digo, porque lo que esa arquitectura pública, ¿no? Que está como materializada y encarnada por ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro, de los que nos va a hablar Dani, o ya les habló, ya no me acuerdo, sí, me parece que sí. Eh, eh, Tiene que ver un poco con ese contexto previo, es decir, el primer edificio público de arquitectura moderna a nivel, digo, mundial, no es, digo, eso es como también como, y tiene que ver un poco con esto, y tiene que ver con un contexto político que caracterizó la década del 30 en Brasil, que generó un proceso muy importante de modernización, que es lo que fue el varguismo, ¿sí? Claro, Que es, digo, con muchas veces, no sé si ustedes saben, pero se lo compara como con Perón, pero es claro, previo el varguismo, ¿no? Pero para lo que significó Brasil, y en el contexto de la entreguerra, porque digo, pensemos que el peronismo lo pensamos en la segunda posguerra y el varguismo en la entreguerra, y de ahí también es esa posibilidad y estos proyectos que tanto Lucio Costa como Oscar Niemeyer, digo, sobre todo Oscar Niemeyer, muy joven, digo, pudiendo desarrollar, digo, profesionalmente. Entonces, y aparte, entonces ese equipo, ¿no? Que va a ser, que aparte se va a consolidar con el Ministerio de Educación, que va a tener como consultora Le Corbusier, digo, es parte, ¿no? De, eh, de, de como un antecedente muy importante. Y a nivel histórico, ¿no? También es importante señalar, me parece, como el funcionalismo pensando en lo que fue otro proyecto como la Ciudad de los Motores de Ser, pero también a nivel histórico en la historia propia de Brasil desde principios del siglo XIX y después a mediados hay toda una idea, una vez que se independice Brasil, porque es como de Portugal, construir una nueva ciudad capital y sacar el poder político de Río de Janeiro, claro, ¿no? Y claro. esto se logra recién a mediados del siglo XX. Entonces hay una cuestión también, un contexto histórico y de establecer esta ciudad en el medio de la nada, parece, ¿no? Claro, Como esa posibilidad, entonces ahí se articula mucho con la posibilidad y la potencialidad que Le Corbusier encuentra en la en naturaleza. Latinoamérica en sus viajes. Eh, entonces ese concurso lo ganaron Costa como planificador, Niemeyer como proyectista de los edificios, y es un equipo autóctono, ¿sí? Y se trata de un plan simplista y esquemático, un plan que forma como un avión, ¿no? Que es el fetiche corbusieriano de los Siam. Y, y el problema es que gran parte, y digo, algunos de ustedes no sé si fueron a Brasilia en el viaje, me parece que ustedes ya todavía son como más jovencitos, pero otros compañeros de ustedes más que se están por recibir han participado de ese viaje, ¿no? Eh, es, digo, cómo se aplicó esas ideas de la Carta de Atenas y lo difícil de vivir que es esta ciudad, ¿no? En términos, ¿no? Esto, un poco el resumen de esto, Frampton dice, Brasilia parecía como dos ciudades, ¿no? La ciudad monumental del gobierno y las grandes empresas y la de las chabolas o favelas, cuyos habitantes estaban al servicio de la radiación de la ciudad alta, ¿no? Pensarlo en estos términos, de cómo se plantean los conjuntos habitacionales, pero el eje, ¿cómo se llama? El eje monumental que se construye a partir de, ¿no? Esa ciudad monumental del gobierno, digo, parece que en términos arquitectónicos tiene como una densidad extraordinaria, ¿no? Como
Hay algo que me parece buenísimo en el sentido de pensar ese paisaje, Sí, porque en realidad sí, nosotros también tenemos una capital que tiene un eje con instituciones sí, gubernamentales, que es La Plata. que es La Eh, Plata. pero, ¿no? De algún modo tampoco sé si es tan novedosa esa idea, pero lo que sí me No, parece novedoso es que justamente cada objeto no tiene su propia expresividad, o sea, está expresando su propia función en algún sentido. Entonces tenemos ahí la sí, catedral que tiene como toda esta forma medio gótica, moderna, con esos elementos, ¿no?, de hormigón y vidrio, que es como la y, la, síntesis. y los edificios de gobierno dicen como formas, cómo se recupera esas formas platónicas, esto que vimos en el siglo, en Historia 3, ¿no? Digo, contrasta con los bloques repetitivos y acristalados de los ministerios, ¿no? Como en el sentido de pensar el lugar de por excelencia de la política, ¿no? Una especie, ¿no? La cúpula convexa del Senado y el cuenco cóncavo de la Cámara de Diputados. Me parece que eso Claro, en términos arquitectónicos ahí es como, digo, esto que podemos ver acá en términos de, como de representación, yo te tengo, ¿no? Y acá cómo se está construyendo con el edificio de los ministerios, ¿no? Como la parte como más, digo, en términos también, digo, como el espacio más, como pensar, como espacios diferentes, el espacio por excelencia de la política, de la deliberación, y cómo representar la funcionalidad y como ese saber experto y profesional del funcionario político y más burocrático en el edificio de los ministerios. Parece como que totalmente. ahí es como que hay una cuestión entre representación de juego muy fuerte en términos, ¿no? Entre la arquitectura, la estética, la funcionalidad Claro. y lo que Y, representa. y esa renovación también de esa idea de obra de arte total, ¿no? En el sentido de Sí, que también tenemos planos de agua que acompañan como antesalas a esos grandes edificios y que generan a través de los reflejos, sí, como la repetición del edificio, la cuestión de que se encuentren exentos, hay sí, recorridos, ¿no? En los costados vamos a tener estas dos grandes autovías tipo Parkway que también van a tener como paisaje a estos edificios, toda la cuestión paisajística que hace Burle Marx en los jardines que van a acompañar a todos estos elementos, los murales, bueno, etcétera, ¿no? Digamos, toda esta cuestión de pensar como en una arquitectura estatal moderna, ¿no? Y sí. monumental. Y el otro dato que me parece como importante es el de la formación de los arquitectos. Hay que pensar que, digo, en diferencia por ahí pensarlo en términos con la Argentina, la escuela de arquitectura donde se forman, donde salen estos arquitectos, sobre todo en Río, está en Bellas Artes, ¿no? Claro, Entonces tienen un vínculo distinto. Y en la Argentina la escuela de arquitectura está en ingeniería. Ahí hay una impronta de formación distinta. claro. Eso es como también, digo, como otro lugar, otra cuestión para pensar por qué surgen o cuál es esa sensibilidad que tienen, ¿no? Y esa relación y esa plasticidad por ahí, y nosotros tenemos como una cuestión mucho más ingenieril, Más eh, técnica. más técnica, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, totalmente. este, Bueno, este era como un raconto de antecedentes y ahora ponernos a pensar, ¿no? Esta relación entre, vamos al ámbito local, hicimos como un salto, ¿no? Eh, de pensar esa relación, ¿no? En qué contexto, digo, empezamos a hablar de los congresos internacionales de arquitectura moderna y de Argentina, ¿no? Y ya habíamos visto cómo en 1929 esa visita de Le Corbusier se transforma como en un punto de inflexión, como plantea Liernur, a partir de pensar ya podemos hablar del movimiento moderno en la Argentina. Y en ese vínculo con los congresos internacionales de arquitectura va a ser bajo la gestión de Le Corbusier, luego de su experiencia por Latinoamérica, el que va a impulsar, incorporar y abrir el ámbito de arquitectos por fuera de Europa, ¿no? De los de europeos. El primero que va a estar formar parte por fuera de Europa es Neutra, que digo que como arquitecto él se va a formar en Estados Unidos y va
va a hacer su obra allá, y ya lo están incorporando, lo incorporan, piensen ese vínculo también pensando en lo que es el estilo internacional, como esta construcción que se hace, ¿no? Y una cosa interesante que tenemos que pensar es que el vínculo es bastante débil, en realidad se va a construir a partir de relaciones más interpersonales, de viajes, de conocer ciertos sectores, y es más personal que de pensar como un aparato, como una institucionalidad fuerte, ¿no? Entonces, el primer representante argentino de los congresos de estos congresos internacionales de arquitectura moderna va a ser Vladimiro Acosta, ¿no? Y va a sumar otra serie de arquitectos como Beretta Arvide, Dursch, Previch, Gautier, pero que no, lo que caracteriza esto, que los congresos internacionales de arquitectura moderna, van a llegar, y en el momento en el que Le Corbusier va a ser el director, ¿no?, de estos congresos, va a tener el cargo más alto y su secretario va a ser Gideon, es cuando se se deja de pensar en la vivienda, ¿no?, como punto fundamental, y se empieza a pensar como esa idea de arquitectura más total, y se pasa al plano de lo que le pasa a Le Corbusier, ¿no? Cuando empieza a pensar su arquitectura en relación con el espacio, con la ciudad, una arquitectura, ¿no?, que linda con el urbanismo. Y entonces, si bien entonces, en lo que vemos acá, si bien Beretta Arvide y Gautier en 1935 van a sacar un fascículo que se llama ¿Qué es el urbanismo? En la revista de arquitectura si la revista de arquitectura va a publicar la operación del proyecto de la Paulera de la 9 de julio, que él es un ingeniero, y es un ingeniero urbanista formado en Francia, y es uno de los representantes de este urbanismo científico, en nuestra arquitectura van a aparecer los proyectos para la 9 de julio de Acosta y Beretta Arvide, y una crítica muy fuerte hacia el proyecto ganador que fue sobre la 9 de julio, ¿no? Entonces, lo que es interesante ver es que esto es lo que se dice, no son urbanistas, ¿no? Entonces, en sus intervenciones urbanas, proyectos y materiales, no hay una reflexión, ¿sí?, puramente una articulación muy fuerte en términos de arquitectura, ese vínculo que sí logra, establece como Le Corbusier para pensar esos proyectos, cuando digo que en la clase de hoy van a mostrar ustedes en su ficha, ¿no? Pero, es como empezar esa primera, vamos como a ordenarnos, es como vamos a ver un racontes en ese vínculo entre dos generaciones. Esa primera generación es impulsado por Vladimiro Acosta, son arquitectos, pero pueden tener ciertas intervenciones urbanas, pero no están pensando en términos de urbanismo, sino eso está para otro sector que tiene que ver con esa escuela más del cientificismo urbano y del urbanismo científico y del planeamiento, ¿no?, que es de lo que salen, y vemos como esas intervenciones en este espacio, es un plano y un espacio para discusión, como dice Alicia Novik, fue lo que fue el proyecto de la 9 de julio, donde hay perspectivas distintas. Y un espacio también como que no fue tan disputado. ¿Por qué? Porque uno de sus representantes sí participó del proyecto, es la Avenida General Paz, donde esa proyección una imagen más suburbana, y aprovechando ese espacio verde y esa construcción que hace Gautier, no en términos representativos, cómo se está representando ese espacio, ¿no? Cuando uno hace un zoom sobre este espacio, podemos encontrar el Chalicito californiano, pero también un par de casas más racionalistas, ¿no? Podemos ver esa combinación, pero con una estética que es parte del proceso de modernización, pero es una imagen mucho más rústica, suburbana. ¿no? Porque es suburbana, representando el suburbio, a diferencia de lo que es la 9 de julio, ¿no? Y cuestionado, pero está esta idea donde, como dos intervenciones urbanas muy paralelas, ¿no?, que una es el proyecto de la General Paz es del 38, la de la 9 de julio es en el 37, y paralelamente vemos cómo, ¿sí?, los que van a ser la segunda generación, que va a establecer un vínculo, ¿sí?, van a ser como los representantes, van a retomar ese vínculo con los CIAM, ¿sí?, en la Argentina, que lo vamos a ver, son lo que son el grupo austral, o en la última parte de la teórica nos vamos a detener en ellos,
con cómo piensan ese plan director para la Ciudad de Buenos Aires en el 30, se hace, lo piensan en el 38, después este plan se va a implementar en el 49, es el primer plan que se va a poder implementar. Un antecedente de esto es nada que ver, que es el proyecto de la Comisión Estética Edilicia de 1925. Es un proyecto que nace viejo, porque tiene que ver más con la idea de embellecimiento urbano, lleno de diagonales, y cuando uno piensa una ciudad, cuando se plasma esto, es como para una ciudad con elementos modernos como los automóviles, la diagonal no es una solución para una ciudad moderna. Pero más allá, digo, estamos viendo como intervenciones, ¿no? Entonces, ese plan director, las ideas que van a después plasmarse en el plan director de Buenos Aires del 49, surgen en el 38. Entonces tenemos como esas tres como intervenciones más o menos paralelas, pero van a ser este grupo que se va a componer por Urchan, Ferrari y Ardoy, que van a ser, y se va a incorporar también Bonet, que van a ser el grupo austral, ¿sí? Y que van a establecer, es la segunda generación que establece un vínculo con Ocean de una manera diferente, ¿no? Pero el plan que empiezan a pensar y lo construyen y se vinculan, ¿sí? Lo van a buscar a Le Corbusier, ¿sí? Se va a plasmar recién en gran parte, en el 49, ¿no? Algo que me gustaría remarcar antes de pasar es esto que decía Vale en relación a la articulación entre la arquitectura y el urbanismo. Fíjense cómo acá podemos ver elementos arquitectónicos construyendo ciudad. Ahora nos vamos a acercar un poco más a eso, pero ese es como el diferencial interesante que se plantea en este plan, a diferencia de otros que tienen que ver más con saberes de la ingeniería o con saberes del urbanismo, que no incorporan activamente a la arquitectura. Eso. Claro, sí, es como, no sé si queda claro esto, ¿no? Como que sí teníamos arquitectos interviniendo en el espacio urbano, pero no había una reflexión entre ese vínculo entre la arquitectura y el urbanismo. Exacto. ¿No? Que eso, a ver, entonces, los CIAM y la Argentina, digo, esa segunda generación que lo vimos en ese proyecto, ese segundo momento, ese 1939, con la creación de esta representación donde está Ferrari Ardoy, perdón, Kurchan y Antonio Bonet, ¿no? Y acá, pensar, ¿no?, como parte de ese movimiento moderno, ese grupo austral que ahora nos vamos a detener, ¿sí? Va a construir un manifiesto, va a durar como grupo poco tiempo, ¿no? Y se autoproclaman ellos como la única delegación legítima ante los CIAM. Volvamos a la idea, tengamos presente esa idea que Anaí Valén plantea en esas relaciones, se da más en términos de relaciones interpersonales. Y acá es como que quieren hacer un cambio, como una institucionalización. Pero el tema que aparece acá, y me parece que en el texto del Guillermo aparece como muy claro en esa primera parte, es como que en algún punto lo que empieza a mostrar es como una lucha de egos muy fuertes son todos figuras son jóvenes, talentosos, ¿no? Y que están construyendo, y son realmente los que empiezan los que hacen realmente el quiebre, porque aparte son formados acá, no necesariamente pertenecen al elite, no es elite, entonces hay un quiebre importante. Bonet es español, ¿sí? Y viene como huyendo, porque es uno de los que participa de ese pabellón de la exposición de París del 37, ¿sí? Con la casa Isart, es uno de los arquitectos que participa, es parte de ese equipo, y forma parte de los republicanos, y piensen que en el 39 ya la Guerra Civil Española está finalizada y ganó el franquismo, entonces Bonet está exiliado y encuentra en Latinoamérica un lugar que no le queda otra que relajarse, se tiene que ir de España. Entonces viene exiliado a la Argentina, ¿no? Entonces, que tenía familia, etcétera, hay un montón de cosas, pero bueno, forma parte de este grupo, ¿no? Y trabajó con grosos también, pensémoslo, ¿no? Lo que significó, esa experiencia republicana
en España para las artes, la arquitectura, etc. Entonces, este grupo austral, que es el grupo de arquitectos, me dice, para el progreso de la arquitectura, ¿no? Y son realmente, esto sí, a partir de esto me parece que hay un manifiesto como más explícito y hay como, acá aparecen algunas cuestiones mucho más rupturistas de lo que fue la generación anterior, pero digo, y plantean toda esta idea del manifiesto, ¿no? Que acá aparece, que está publicado, que aparte van a negociar en el SCA, en el órgano como más institucional, la Sociedad Central de Arquitectos, y en el órgano en su revista, publican como un fax, como un, ay, no me sale la palabra. ¿Facsímil decís vos, o como una, o como, sí, como como un que aparece anexo? como un anexo con todo el manifiesto, ¿sí? Y como y llamado, esta idea de ese llamado a colaboración, donde ustedes tienen parte de ese manifiesto para leerlo. Entonces tenemos la primera generación, esta segunda generación, y esta segunda generación, digo, con lo que ahora nos vamos a meter lo que significó ese grupo austral, va a durar bastante poco por algunas de las características de esos personajes y personalidades que integran, y de las propuestas que tienen, y un poco también me parece como esto que no termina de resolver nunca el arquitecto entre el artista y el arquitecto, ¿no? Me parece que las firmas, hay como una cuestión muy de fondo que, digo, que es como digo, que por ahí se resuelve con que es el estudio tal, pero siempre en el estudio tal hay un nombre, siempre están esos nombres como muy precisos, Claro. ¿no? Bueno, eso es un poco lo que se plantea acá en este manifiesto de voluntad de acción. Lo que ellos dicen es, la arquitectura moderna y los arquitectos modernos se volcaron a la ciencia. A mí se me viene a la cabeza Prebisch con el Gran Rex. O sea, es ese tipo de arquitecto moderno en donde lo que sucedía es que se separó esa relación entre arte y vida. Entonces, otra vez, ¿cómo recuperar esa relación entre arte y vida? Claro, Y acá está pero no pierden nunca esa cuestión de la firma, ¿no? de lo personal, De claro. lo personal. Sí, 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 sí. Bueno, es esta que ahora vamos a retomar, y un poco para cerrar, ¿no? Un poco en este vínculo con los CIAM, cómo se deteriora ese vínculo, que nos excedemos de esta materia, ¿no? Pero es porque tiene que ver que el deterioro no va a tener que ver con una cuestión local, tiene que ver con una cuestión de que los propios, después de lo que significó la Carta de Atenas, digo, es como un punto más alto, ya como en la segunda posguerra, digo, hay una crítica muy fuerte a muchas de las cuestiones que se planteaban ahí, y esto se va a ver adentro de los congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿sí? El que ese nuevo racionalismo que plantea Gideon en el 50, y que va a permitir esa incorporación de jóvenes que van a cuestionar un montón de las cosas fundantes, ¿no? Me parece, ¿no? Y donde se empieza a cuestionar estos valores que venimos planteando, que va a ser la idea de comunidad, de pensar en otro tipo de escalas, ¿no? Eh, eh, entonces, esto que se da en el plano internacional, ¿cómo repercute acá en el caso de la Argentina? Entonces, a partir del 51 se deteriora el vínculo de la Argentina con la Oceania, la disolución de los equipos locales, las crisis económicas de los países latinoamericanos, y diferentes momentos entre europeos y latinoamericanos, ¿no? El tema del crecimiento urbano, la industrialización de la construcción, seguían que tenían mucha vigencia. La Carta de Atenas eran problemas que en las ciudades latinoamericanas estaban presentes, y por ahí en las ciudades europeas se estaban planteando otras cuestiones, ¿no? Y el plan ese director que se desarrolla una década, que va a plasmar en una década después, bajo la intendencia, me parece, durante el peronismo, la intendencia de Siri. Y aparte en la Argentina también territorialmente se van a diferenciar, porque es un país federal, digo, a haber grupos que, digo, esta idea de grupo se disuelve rápidamente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que planteamos, entonces acá es como esas tres etapas podemos pensar en términos de los CIAM y los grupos
o la Argentina y los grupos argentinos. Pero Claro, y una de estos las vínculos cuestiones, personales, ¿no? De los sí, que y veníamos entonces, hablando. pero el tema es que cómo se establece esos vínculos, más que como grupo, fueron establecidos más en términos personales. Esto que acaba de decir Santiago me parece que está como muy claro en el texto que ustedes tienen que leer. Entonces, si el de la primera generación fue Valdimiro Acosta, ¿cómo podemos encontrar esos vínculos con la arquitectura moderna? Con lo que proponen los congresos internacionales de arquitectura moderna y es el movimiento moderno, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda masiva, ¿sí? Que es un problema planteado en el segundo congreso, ¿no? Y vemos esa presencia, esas utopías urbanas, lo podemos ver en Acosta con su proyecto del City Block Integral, basado en esa tipología de edificio cruciforme, vinculado también con los espacios y su vínculo, como mostramos acá, con la idea, ¿sí?, que plantea el plan Boissin. Digo, si vemos el plan Boissin y miramos el City Block Integral, vemos esa relación, me parece que visualmente es como súper claro, ¿no? Sí. Como pensar ese espacio verde y esa densidad vertical fuerte, con mucha presencia en este tipo de proyectos, ¿no? Y después, con respecto también a Valdimiro Acosta, ¿no?, vemos la influencia, ¿no?, de Richard Mestra con las Rush City, como esa ciudadanía, con las tipologías de vivienda en tiras de propuestas para 1933 también, ¿no? Y acá vemos ese vínculo con los CIAN, pero fíjense cómo está, digo, acá aparece como mucha presencia, es como pensar ese proyecto arquitectónico a escala urbana, pero como haciendo ese recorte, no sé, Santi, Sí. ¿qué te parece? Y como que todo el tiempo está esa necesidad de incorporar el espacio verde, pero acá vemos también, aparte, como me parece que en el Rush City también se ve claramente no solo la influencia de Neutra, sino de Le Corbusier. No, y esta idea de la vivienda en tira también buscando criticar o romper esa idea de la manzana tradicional, ¿no? Y generando a su vez un corredor, en el caso de Neutra por ahí permeable, en el caso de Acosta quizá no tanto, pero como construyendo ese marco también, ¿no? La pregunta que me parece como interesante acá es cómo pensar esto en la cuadrícula, digo, cómo claro, plasmar estas ideas en la cuadrícula americana. Americana, porque digo, tiene que ver con eso, con nuestra historia, desde la ciudad española, ¿no? Pero, y pensarla en ciudades como, por lo menos pensemos en ciudades que nosotros habitamos, ¿no? Con la densidad que hay, la presencia fuerte de esa manzana muy Aparte, establecida, partida en digo, medianeras, ¿no? O sea, que por claro, otro lado te genera como diferentes edificios y diferentes, como un paisaje heterogéneo, ¿no? Lo que pasa sí. finalmente en la Avenida de Mayo. No, claro, heterogéneo, pero con una densidad y como esa medianera que no te permite, y esa línea de edificación y el aprovechamiento del terreno, como que estos proyectos como que están más pensados o para arrasar con la ciudad o en espacios vacíos, ¿no? Y cuando vos tenés un Exactamente. loteo muy... Por eso muchas de estas cosas se terminan como plasmando más hacia las periferias, ¿sí?, Claro, donde tenemos donde hay esa lugar. posibilidad de desarrollar esto. Porque en lugares donde están densificados es como, digo, ¿qué soluciones tenemos? Me parece que, digo, estos tipos pudieron hacerlo en Belgrano, digo, bueno, los que les toque los Como muy nombres para cerca. pensar, ¿eh? Belgrano como muy cerca del centro. Claro, pero pensarlo, cómo los resolvieron igual, ¿no? Cómo resolver Mm, en el espacio donde hay cómo se resuelve en una manzana que está muy estimulada. Esto le sirve para los que tengan que trabajar, no sé, el hogar obrero, cómo resolverlo, cómo romper, cuáles son las formas y las alternativas para romper la rigidez que te presenta la manzana. totalmente. Esa es la idea, me parece como algo, ay, no me mueve. ¡Oh! Ahí está.
Y el otro punto de Acosta, que también como editor de la revista de Nuestra Arquitectura, es empezar a incorporar, ¿no? Ese plan internacional a partir de las publicaciones de sus escritos. Acá vemos el de Gropius, por ejemplo, de parte de estos arquitectos modernos. Eso también es una forma de establecer ese vínculo. Entonces, por eso Acosta se lo piensa como ese primer representante. ¿En qué? Pero más lo que aparece es esa relación interpersonal, ¿no? Me parece que eso se revierte un poquito, podemos decir, con este grupo austral, ¿no? Que volvemos nuevamente con el plan director que arman Kurchan, Ferrari y Ardoy, con apoyo de Le Corbusier, donde se incorpora Bonnet, ¿no? Es ese plan director que se desarrolla unas décadas después, ¿no? Y como los que se autoproclaman como los verdaderos representantes, ¿sí? Dentro de los SIAM. ¿Qué es este grupo austral? ¿Quiénes son y cómo es ese manifiesto? Lo interesante es que sus manifiestos empiezan como a pergenear la idea en el 37, ¿no? Parte de su viaje de estudios lo hacen a Francia, ¿sí? Ferrari, Ardoy y Kurchan, y ahí van al estudio de Le Corbusier. Es como una historia como bastante como entretenida, y tienen el texto de Lierneux para meterse en ese devenir, ¿no? Y cómo se incorpora Bonnet y se conocen, ¿no? Estas cosas que suceden en esos primeros viajes como exploratorios y de estudios y de egresados. Y ahí elaboran, lo van a buscar a Le Corbusier y trabajan con él en lo que es esta propuesta del 38, y se conforman como este grupo que va a durar, su manifiesto es del 39 y en el 41 se disuelve. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Digo, me parece que esa experiencia igual fue bastante intensa, pero tiene que ver con decisiones que tienen, como eso que establecen cuáles son los proyectos en los que van a participar como institución, cuáles son los proyectos donde podría participar algún arquitecto, y cuáles en los que se tienen que manifestar totalmente en contra. Bueno, y después ahí aparece, como no son todos parte de la élite, cuando te aparece un trabajo, bueno, ahí empezás a negociar y a justificar, y eso rompe parte de ese manifiesto, ¿no? Son esas posibilidades. Bueno, tiene que ver con el desarrollo de las ideas y las necesidades profesionales, cuestiones que Santiago y yo también discutimos. Muy bien. ¿No? Y me parece como que lo interesante acá, como está propuesta acá, como lo que queda como muy claro son esta idea de la función, la zonificación, ¿no? Para pensar, primero piensen como la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, la idea de Le Corbusier de pensar la ciudad en el espacio tradicional es clara acá, porque está todo como muy ese centro vinculado al puerto, donde se aprovecha un poco, se quiere recuperar espacio sobre el territorio y se plantea la ciudad de los negocios en relación con el espacio de esparcimiento, el eje que nos da la calle Corrientes como el espacio cultural, las viviendas populares, ¿no? Como vemos, digo, la zonificación que plantea la Carta de Atenas, que la repasábamos con Santi, es negocios, esparcimiento, gobierno y circulación. vivienda. Y vivienda. Sí, bueno. Y también cómo se nota en blanco, ¿no? Ese rectángulo, ese cuadrado en realidad de avenidas que conforma como esa ciudad concentrada, ¿no? Que está marcando él, que marcan, bueno, con el plan. Sí. Sí. Sí, y por otro lado, bueno, eso que les decía, como esa articulación entre la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, esos 5 triangulitos que aparecen en la parte derecha, vendría a ser un centro de turismo, un centro hotelero, ¿no? Cerca de Retiro, podríamos decir que está el centro hotelero, ese que está ahí, claro. Entonces también la 9 de julio como una vía, ¿no? Que también va cosiendo estos distintos centros. Es interesante porque Vale recién hacía referencia al plan de 1925, que era un plan de embellecimiento que también trabajaba la idea de centros. Estaba el centro cívico, estaba el centro de esparcimiento, estaba el centro de transferencia, también había
una idea de centro. Pero acá, para mí, lo principal es esa idea de ciudad concentrada, y por otro lado, cómo se articulan esos centros con preexistencias, ¿no? Y cómo se está buscando transformar el fragmento. Sí. El tema es, digo, en esto es como que va a haber un vamos a ver, ahora vamos a ver cómo sus ideas se van a aplicar y con un cuestionamiento, ¿no? Ujú. A cómo se había pensado y el lugar donde digo, porque va a haber como un cuestionamiento en el sentido de que, van a ser las posibilidades, me parece, como que aparece como algo interesante eso para pensar, bueno, cuáles son los proyectos en donde este grupo austral va a poder desarrollar sus ideas, ¿sí? Me parece como esas posibilidades de concursos, digo, ¿no? Donde se va a poner sus ideas y en esta idea que como que les planteaba antes, estos tres como diferentes instancias, ¿no? Que aparecen como plantearlas, pero cómo presentarse y qué proyectos se tienen que presentar y en los que no. Eh, y el cuestionamiento que va a haber a todo esto, a todo este proyecto, va a surgir, por ejemplo, lo que va a ser el proyecto de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, la ciudad universitaria que va a estar planeada como exenta y donde está la ciudad universitaria hoy, pero en realidad el cuestionamiento y lo que van a proponer el Grupo Austral es plantearla en el lugar de esparcimiento, ¿no? Y ahí pensar un poco, trayendo esta idea de cómo agregar una función nueva, una quinta función a la Carta de Atenas, ¿no? Esta quinta función de la ciudad no encontraba una designación adecuada, dice, buscar un verbo escribieron en un papel, ¿no? Puesto que no se podía convertirlo todavía en un tema central de debate urbanístico, ¿no? Pero, digo, esta como una zona cultural, y aparece esa idea del un órgano, el corazón de la ciudad. ¿Por qué? Porque el programa de la ciudad universitaria de Australia, acá voy a leer a Liernur, decía, incluía numerosas funciones. En el proyecto se ubicaron los hospitales y servicios deportivos hacia el sur del eje de Avenida de Mayo, con el objeto de servir a los barrios populares de ese sector de la ciudad. Las residencias estudiantiles debían contribuir, apoyadas sobre la Avenida Huergo, al desarrollo de San Telmo como barrio estudiantil. Piensen cómo repensar, ¿no? Esto es Huergo, ¿sí? El barrio estudiantil. Y sobre el norte del predio, en vinculación con Corrientes, se instalarían los museos y las salas que podían completar las actividades de la zona. La ciudad universitaria debía funcionar como un integrador de funciones. Un puente hacia el río con el área de los negocios, es como la formación profesional que después deriva en esa ciudad de los negocios, hacia el río, y un sector de una nueva vida permanente de la ciudad. Su cerebro, que vendría a ser la ciudad de los negocios, y su corazón, que es la ciudad universitaria, ¿no? Entonces hay un cambio ahí de concepción, que me parece como interesante resaltar esa quinta función del lugar que le dan a la cultura y ese como el corazón articulador, ¿no? Y como renovador también, como vitalizador. Y después en los proyectos, ¿no? Donde se empiezan a plantear parte de sus ideas. Uno va a ser el conjunto del Bajo Belgrano, ¿no? Acá tenemos el proyecto pensado por los estudios del Plan Buenos Aires, ¿sí? Y cómo pensar nuevamente en ese espacio que son terrenos ganados, digo, que son ganados al río, digamos, o donde se establecen, ¿no? Bajos, o bajos, y que eran como los primeros barrios. El Bajo Belgrano es una zona donde era el barrio de las ranas y un lugar de asentamiento de barrios precarios, y cómo reconvertir ese espacio, ¿no? Esta urbanización para 500 habitantes, y vemos esas influencias de Le Corbusier al crear unidades urbanas con equipamientos colectivos de dimensiones adecuadas. Y acá aparece esta idea que lo estuvimos, ¿no? Que aparece por un lado esta idea nueva de la articulación entre arquitectura moderna y urbanística, ¿sí? Me parece que acá un poco la idea que en este conjunto que podemos ver en el barrio Belgrano es
la realización entre masas y vacíos se invertía, transformándose estos últimos, los vacíos, ¿no? Los vacíos en los dominantes, así todos los elementos plenos o determinados, edificios, monumentos o vías de circulación, quedarían sueltos sobre el terreno, ¿sí? Estableciendo entre sí un nuevo tipo de configuración espacial. Es donde ellos acá, que es esa manzana vertical, plantean, acá está el estadio de River, la manzana vertical, un poco lo que se está planteando, se plantea para abajo del Belgrano, que se hace en forma, piensen que ahí estaba el hipódromo, ¿no? Toda esa zona, por eso uno puede ver esa ruptura de la cuadrícula, esa entrada a River, cualquiera que fue al estadio, algún recital o algún partido, esa diagonal que sale a Libertador era la entrada al hipódromo, y esa estructura es como las huellas, ahí aparecen como las huellas de la ciudad se hacen presentes, me parece. Claro. Pero, ¿cómo repensar ese espacio, ¿no? Esta idea, para mí es como este párrafo del texto de Liernur, me parece como muy interesante, ¿no? Ese bajo Belgrano responde a esa aplicación de los estudios, de esos 3 estudios que lo presidieron, y esa premisa urbanística fijada en una zonificación de la nueva vivienda frente al río, reorganización orgánica del cuerpo urbano con los principios del barrio, de comunidad, y reorganización del tejido urbano con esa manzana vertical, la densidad es vertical, y recuperar esos espacios verdes, ¿sí? Igual esas densificaciones verticales las hemos visto, la complejidad que han tenido, ¿sí? En esos monstruos y esos elefantes blancos, podríamos decir que son fuertemente cuestionados. Claro, ¿No? claro, claro, son Pensemos, bastante problemáticos, ¿no? Lo que sí, pensaba era en la relación con el automóvil, o sea, y también con los colectivos y con todos los servicios públicos, ¿no? Qué el difícil acceso. también, ¿no? El acceso. Sí, sí, Con el bueno, por automóvil, eso. no, pero con El todo lo que automóvil es, no se está pensando para esos sectores medios, pero pensemos las líneas de colectivos que circulan hoy en día por esa zona del Bajo Belgrano, es el 130, el son pocas, 107, claro. son pocas, ¿no? Cualquiera de nosotros lo sabemos porque hemos tenido que ir a la DITEL a hacer la maestría. A mí me tocó cursar casi todo en Miñones, que estaba más cerca del Libertador, pero el que le tocó en Alcorta cursar, Y a mí, tenés 3 colectivos, el 42, el 107 con suerte, ¿no? claro, De claro, claro, lejos, y el claro. 130. Claro, claro. El Entonces también 160, como me parece. esas funciones en algún punto también terminan estando como teñidas de un formalismo, ¿no? En el sentido de que es como muy atractivo, es muy interesante. Esto que también plantea Liernur al final de su capítulo como de object trouvé, esta cosa del objeto Claro, encontrado que tiene el sí. surrealismo, ¿no? Y la cuestión del diseño, pero en definitiva, ¿cómo se articula realmente con lo que hay? Con la No, por eso, preexistencia. sí, con lo que hay y cómo construir ese espacio, porque en esos espacios vacíos en donde se han construido, mismo en el borde de la General Paz, tenemos como varios Claro, ejemplos, después lo que se transforman en esos alrededores es como en espacios, si no tenés como ni la educación ni los ingresos para poder mantenerlos, se convierten en tierra de nadie, claro, claro, ¿no? claro. Como lugares tuburizados, Sí, como de conflictos, tenemos el ejemplo de Piedra Lugano, Piedra Buena, muy difíciles de mantener, Fuerte Paz, nada, esas torres, como ese entorno, el tema es la escala, me claro, parece que en algún punto es para pensarlo, esas escalas, ¿no? claro, Esa claro. densidad, esa manzana vertical Estamos en el momento en que eso todavía no es puesto en crisis. no es puesto en crisis, lo van a poner en crisis con Mariana, pero bueno. Claro. Pensarlo Mariana como lo pone en crisis. proyectos. Mariana lo pone en crisis. No, pensarlo como proyectos. Igual me parece como que la diferencia como interesante, me parece que acá, es cuáles son aquellos proyectos que piensan y establecen esa relación entre el movimiento moderno y la ciudad y el urbanismo, ¿no? Y el espacio urbano, y cuáles son intervenciones como más puntuales, pero, por ejemplo, el caso de Beretarvide es interesante pensarlo, ¿no? Ese conjunto de los Andes, donde, bueno, ¿cómo pienso en la manzana? Como ese espacio verde queda para adentro, ¿no? La manzana no se rompe, la visual, ¿no? Y el proyecto de City Block sí,
y Ciudad Evita en un espacio vacío piensa, rompe la cuadrícula, pero porque tiene el espacio de construir, genera como un ritmo diferente en ese espacio y aparece más esa imagen más suburbana, ¿no? Y lo que es el proyecto de la Casa Amarilla para La Boca, digo, también como está pensado, como de una manera similar a Belgrano, y por ahí, digo, el proyecto por ahí más interesante para pensar de cómo funciona como comunidad cerca de La Boca es Catalinas. Claro, 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 claro. Porque hay una comunidad muy fuerte, ahí sí se construyó una comunidad, un espacio comunitario muy fuerte, que lo vemos plasmado en lo que significa el galpón, digo, ¿no? Esto para pensar cómo, digo, el cuestionamiento acá es el vínculo, me parece, con esa idea de los vecinos, de los ciudadanos, de cómo se va construyendo esa idea de comunidad, ¿no? Eso te iba a decir, porque también hay muchas instituciones, está la iglesia, está la escuela, tienen como, ¿no? Hay como una escala, de vecindario, no es esta escala monumental. No, y tiene que ver con el momento socioeconómico del país, y esto que marcamos y lo dijimos al pasar al principio, ¿no? Claro. Una cosa es la construcción de estos barrios en un momento ascendente, y otra cosa son estos barrios construidos en momentos de mucho deterioro económico. Claro. Y de posibilidades. Entonces eso te marca. Claro. Que si digo, no es lo mismo, ¿no? Eso también son esos momentos históricos que hay que pensarlo, porque ¿quiénes son los que van a vivir ahí? ¿Qué posibilidades tienen? Los que fueron a vivir a Ciudad Evita tenían esas posibilidades, un montón de posibilidades, porque tiene que ver con esa democratización del bienestar. Claro, 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 tal cual. ¿No? Digo, son todos proyectos que están atravesados por ese periodo, pero el tema es después quiénes terminan viviendo ahí, ¿no? Porque ¿quiénes viven? Digo, en estos pajareros, podemos pensarlos en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que se te genera? Y es como llegar también. Sí, ¿no? sí, absolutamente. El acceso, hay un montón de cuestiones que las estamos diciendo y se nos ocurren ahora. Pero bueno, un poco es, la clase de hoy era vincular esto, digo, tengan en cuenta, van a tener lecturas, guías de preguntas, y bueno, me parece que son experiencias. Y lo interesante para mí del grupo austral, aunque fue muy cortita la experiencia, para mí es como que sí realmente, y ahí me apoyo en Liernur para pensar como si tenemos que pensar un momento de quiebre y de penetración del movimiento moderno de arquitectura y muchos de los postulados que plantean, es este. En términos de la espacialidad y de pensar también las viviendas, ¿no? Sí, Digo, eso lo vamos a ver, me parece que bueno, y que aparece, y por lo menos empiezan a reflexionar sobre esa relación entre el movimiento moderno y la ciudad, a diferencia del grupo de la generación anterior. Claro. Bueno. Así que nos despedimos, y me parece que con esta reflexión final hermosa. Cerramos. ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos en un rato. Chau, chau, y hasta el año que Chao. viene. Chau.